Hola, buenas tardes. Me llamo José Fernando Rubio Valle y en el día de hoy os voy a hablar del desarrollo de andamios, los cuales tienen un potencial uso para ingeniería de tejido. La ponencia está estructurada de la siguiente forma. Vamos a hacer una introducción, un desarrollo experimental, vamos a ver los resultados principales y unas conclusiones. El término de ingeniería tisular se acuñó por primera vez en 1988. No fue hasta el año 2000 hasta que no obtuvimos una definición que fue aprobada por la mayoría de las personas que trabajan en el campo. La dio Reddy, y es la definición que aparece ahí, la definió como la ciencia del diseño y fabricación de nuevos tejidos para el restablecimiento funcional de órganos alterados y la sustitución de estructuras dañadas por traumatismo y enfermedades. El campo de la ingeniería tisular es un campo interdisciplinar, donde interactúan distintas ciencias como la física, la química, la matemática, casi toda la ingeniería, la medicina. Y está formado básicamente por los andamios, los cuales tenemos dos tipos. Tenemos andamios temporales y andamios permanentes. En el día de hoy el objeto de estudio va a ser los andamios temporales. Un andamio temporal no es más que una matriz biodegradable y bioabsorbible, la cual actúa como plataforma de anclaje para la adhesión de las células y permite así su crecimiento. También está compuesto por las células. En cuanto a las células, decide que no existe un tipo de célula ideal, sino que el tipo de célula que tenemos que utilizar va a depender de la aplicación. Y por último, de los factores de crecimiento, que son los que favorecen la proliferación y la diferenciación de las células. Un andamio tiene que tener las siguientes propiedades. Un andamio temporal tiene que tener las siguientes propiedades. En cuanto a las propiedades, decir dos cosas. Una, de que las debe de tener todas, no puede tener parcialmente un grupo de ellas. Y la siguiente, de que las propiedades, como pasan en materiales convencionales, están relacionadas unas con otras. Hay un compromiso entre las propiedades. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones más llamativas, como son la liberación controlada de fármacos, la reconstrucción de órganos o la regeneración de tejidos. Y estos son los tipos de procesado que más se utilizan últimamente. Tenemos el de bioimpresión 3D, el de electrohilado o electrospinning y el de separación de fases, que va a ser el que vamos a utilizar para el desarrollo experimental. El de separación de fases se denomina separación de fase vía hidrogel y se basa en preparar una disolución mediante un disolvente y un soluto. En nuestro caso utilizaremos una proteína y un polisacárido, y una vez que preparemos la disolución eliminamos el disolvente. En nuestro caso vamos a eliminar el disolvente mediante una sublimación, mediante la sublimación, utilizando un proceso de liofilización. Los objetivos del trabajo, pues el objetivo es realizar andamios, los cuales puedan ser utilizados en ingeniería de tejido, utilizando colágeno y quitosano. Y como objetivo específico vamos a evaluar cómo afecta la relación de proporciones que utilicemos de colágeno y quitosano, vamos a ver cómo afecta variantes que hagamos en el método de fabricación y vamos a alcanzar una relación entre las composiciones y los métodos de fabricación con la estructura interna de la matriz porosa, es decir, con su porosidad y la interconectividad de poros y con sus propiedades mecánicas. Los materiales empleados han sido colágeno, que es una proteína, más concretamente el colágeno que hemos utilizado ha sido colágeno tipo 1, procede de la piel de pescado y contiene un porcentaje de materia proteica superior al 90%. Quitosano, que es un polisacárido de bajo peso molecular, y como disolvente hemos utilizado ácido acético con un pH ácido de 3,2. Esta tabla recoge todos los sistemas utilizados utilizando diferentes relaciones en la proporción de colágeno y quitosano. Todo lo hemos realizado al 1% de masa de biopolímero y partimos de un 100% de colágeno y un 0% de quitosano y vamos aumentando gradualmente tanto por ciento de quitosano hasta llegar a un 0% de colágeno y un 100% de quitosano. Este es el protocolo 1. También lo hemos denominado protocolo general porque las etapas que se dan en él se repiten en los demás protocolos y se dan con las mismas condiciones y con las mismas características. Lo primero que hacemos es preparar la disolución, utilizando los sistemas que hemos mencionado en la tabla anterior. Después centrifugamos a 1200 G durante 7 minutos y 4 grados centígrados. Posteriormente congelamos a menos 40 grados durante 2 horas y por último liofilizamos durante 24 horas. El protocolo 2 es similar al protocolo 1, salvo de que añadimos una tabla de tratamiento térmico. La tabla de tratamiento térmico no es más que mantener la disolución en agitación y a una temperatura de 50 grados durante 2 horas. Y el protocolo 3 es similar al protocolo 2, salvo que alternamos la etapa de tratamiento térmico con la de centrifugación. Después, cuando veamos los resultados, veremos por qué hacemos esto. Para la caracterización del andamio hemos medido las propiedades reológicas o mecánicas mediante barridos de deformación y barridos de frecuencia. Hemos visto la porosidad mediante un método analítico donde relacionamos la densidad del andamio con la densidad de las materias primas. Y hemos visto la distribución de tamaño de poro mediante un porosímetro de mercurio de baja presión. Y por último hemos visto las propiedades morfológicas utilizando el microscopio CIGEVO y el sello Auriga, y como la muestra no es conductora le hemos tenido que dar un tratamiento de tetraóxido de osmio, que es para que mantenga la estructura a la hora de darle el spatting o recubrimiento, el cual se lo hemos hecho con oro.
Estas dos gráficas son dos barridos de frecuencia. En ellas se representa E', que es el módulo elástico, frente a la frecuencia. La gráfica de la izquierda son los distintos sistemas elaborados con las distintas relaciones en composiciones de colágeno y quitosano para el protocolo 3. Y de aquí podemos sacar varias información, como es, podemos sacar que los módulos son muy estables tanto a tiempos altos como a tiempos cortos, de que parece ser que al aumentar el tanto por ciento de quitosano aumenta el módulo elástico, es decir, aumenta las propiedades mecánicas, y que parece ser de que hay una sinergia positiva cuando utilizamos la mitad de colágeno y la mitad de quitosano. La gráfica de la derecha lo que hacemos es, representamos también el módulo elástico frente a la frecuencia, y lo que hacemos es mantener la composición fija de 0% colágeno y 100% de quitosano, y vemos que los protocolos 2 y 3, que son las curvas roja y azul, mejoran respecto al protocolo 1. Si recordamos, los protocolos 2 y 3 son los protocolos donde hemos dado el tratamiento térmico. Con ánimo de cuantificar cuánto mejoran los protocolos donde hemos aplicado el tratamiento térmico con respecto al 1, lo hemos cuantificado mediante la constante Ki1, donde relacionamos el módulo elástico de 1 hercio del protocolo 2 y 3 con respecto al módulo elástico de 1 hercio del protocolo 1. Si nos fijamos en los resultados, vemos que todos los valores son superiores a 1, es decir, que mejoran las propiedades mecánicas. Y si comparamos entre la K2.1 y la K3.1, vemos que la K3.1 es ligeramente superior a la K2.1. El hecho de que sea ligeramente superior es que, como recordamos, en el protocolo 3 damos la etapa de tratamiento térmico antes de la centrifugación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando centrifugábamos se nos quedaba en el tubo Farcon de la centrifugadora un tanto por ciento de biopolímero. Lo cuantificábamos y era en torno a un 3 y un 5%. Fue por eso el motivo de que aplicamos el tratamiento térmico para mejorar la solubilidad antes de centrifugar. En esta tabla están recogidas todas las propiedades del material. Cosa llamativa de que todos los sistemas elaborados tienen una porosidad superior al 97%. La tangente de delta 1 hercio es el cociente entre el módulo viscoso, que es E2', con el módulo elástico, que es E'. Como vemos, en casi todos los sistemas el módulo elástico es de 2 órdenes de magnitud mayor que el módulo viscoso. Por tanto, se comporta elásticamente. Vemos que el módulo elástico, el sistema que mayor módulo elástico tiene es el de 100% de quitosano, y el segundo es el de 50% colágeno y 50% quitosano. Y por último vamos a ver la deformación crítica. Para quien no esté familiarizado con la deformación crítica, viene a ser como la máxima resistencia a tracción en un material convencional. Vemos que el sistema que presenta mayor deformación crítica es el de 50% colágeno y 50% de quitosano. Por eso y por el motivo de que es el segundo que presenta mayor módulo elástico, es la composición que elegimos de referencia. Si comparamos la composición de 50-50 de los tres protocolos, vemos que en el protocolo 3 es donde tenemos mayores propiedades mecánicas. Por eso va a ser la que hemos elegido de muestra de referencia. Aquí estamos viendo, en el histograma, estamos viendo la distribución de tamaño de poro para la muestra de referencia 50-50 y el protocolo 3, donde vemos una distribución heterogénea, donde tiene un tamaño de poro medio de unas 50 micras. Eso lo podemos corroborar cuando vemos las imágenes de C, donde vemos poros grandes y poros pequeños. Si aumentamos la magnificación en una zona concreta de la imagen, podemos ver los poros pequeños y los poros grandes que están en forma de hueco. Esta es una imagen de la muestra de referencia utilizando el CI Auriga, y en ella se puede ver todas las propiedades arquitectónicas que presenta el andamio. Cuando me refiero a propiedades arquitectónicas me estoy refiriendo a distribución de poro, tamaño de poro, orientación de poro, geometría de poro, interconectividad de poro. Y ya por último las conclusiones. Como conclusión general es que utilizando el procesado de separación de fase vía hidrogel y utilizando la materia prima de colágeno y quitosano, varios de los sistemas elaborados tienen un uso potencial como andamio en ingeniería de tejido. Y como conclusiones específicas, observando los protocolos 1, 2 y 3, podemos decir de que dependiendo de la relación que utilicemos de colágeno y quitosano, afectan a las propiedades mecánicas, y de que también, dependiendo del tipo de protocolo que utilicemos, también afecta a las propiedades mecánicas. El hecho de que el tratamiento térmico mejore las propiedades mecánicas en el protocolo 2 y 3 es debido a que aumenta la solubilidad de la disolución y produce una mejor estructuración de las cadenas poliméricas, biopoliméricas. Lo de que se ha detectado también un efecto sinérgico de 50-50, eso lo he mencionado. Y por último, lo de que todos los sistemas tienen una porosidad superior al 97%, sin embargo se comportan como un sólido elástico, que es llamativo. Y nada, y simplemente gracias por la atención recibida. Muchas gracias, José Fernando. ¿Alguna pregunta?
Gracias. Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo se ve esto en la macroescala? ¿Cómo? ¿Cómo es esto en la macroescala? Cuando... Vale, es como, para que te haga una idea, es como si fuera como una especie de algodón. Es que cuando he visto si pones la gráfica, la tabla con las porosidades, la primera de todas, 99 punto algo, Sí. eso casi es un aerogel, ¿no? Sí, eso es lo llamativo que tienen los andamios, que tienen un porcentaje de poros enorme, pero sin embargo se comportan como un sólido. Ok. Y yo tenía una curiosidad. ¿Esto lo podríais llevar a la nanoscala? Es decir, el mismo concepto en poros en vez de micras, de nanómetros. Bueno, imagino que es igual una cosa que... No sé, la verdad que creo que no, porque controlar el tamaño de poro es difícil. Si te das cuenta, en los sistemas estamos jugando con colágeno y quitosano utilizando un 1% en biopolímero y varía la distribución. Es que no solo he puesto la distribución de poro del protocolo 3, pero por ejemplo la del protocolo 1, el tamaño típico de poro es de 20 micras o 22 micras y jugamos solo con un 1%. Ok. Gracias. Gracias. Muy interesante. Bueno, quería preguntarte cómo habías medido el módulo elástico en función de la frecuencia, cómo habías hecho ese barrido. ¿Tenías alguna máquina ultrasonido? Sí, eso es una máquina universal de ensayo. Se llama RSAP y lo que hacemos es barrido de compresión en dinámico. Sacamos primero con los barridos hacemos primero un barrido de formación para ver hasta dónde rompe y después, posteriormente, hacemos un barrido de frecuencia. Estás midiendo ahí módulos del orden de los megapascales. ¿También funciona con gigapascales? Creo que no. Es que es una máquina que tiene mucha sensibilidad. Prácticamente está hecha para polímeros, proteínas, polisacáridos. No para cerámica, ¿no? No para cerámica, no. Vale. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, José Fernando. Fuerte aplauso.